33 minutos. Julio César Valentín, senador. Ay, por qué Santiago, buena conversación fuera del aire, Cristian. Aquí está el valiente. Interesantísima conversación. Hablábamos de sus tiempos de fiscal en Santiago y un poquito más atrás de la actividad en la izquierda, en tiempos estudiantiles. Usted que nos dirigía. Valentín Digo, no, Martínez. usted era de línea roja. Usted y Robertico eran uneristas. Sí, Copronume. Pero nos movilizamos juntos igual. Todo eso. Tú dices que le estaba matando policía. No éramos esa línea. Pero la consigna era militar unente al pueblo. ¿Y cuál era la otra? Policía Nacional, asesino y criminal. Asesino y criminal. Una banda criminal. Mira, ustedes debieron haber ido hoy a apoyar a los trabajadores. No, yo apoyo a Pepe Abreu. Lo apoya, pero en la práctica, ¿cómo lo apoya? Siempre. Porque hay un planteamiento. En el de Congreso reforma. Siempre he defendido los derechos de los trabajadores. Lo defendí siendo vocero de la oposición en el 2002, 2003. Lo defendí siendo presidente de la Cámara de Diputados y lo he defendido siendo senador. Mis posiciones han sido claras. Y ahora la reforma al código debe ser muy cautelosa, debe incorporar la visión de los distintos sectores y hay una muy buena experiencia que es el diálogo tripartito. En ese sentido, pero ellos tienen un pedido muy puntual. Nada que reduzca o erosione derechos de los trabajadores tiene mi respaldo. Pero no importa quién lo proponga. Ellos tienen un pedido muy puntual. Tú no puedes ser un ente canalizador que al presidente le llegue el mensaje de que ellos quieren que se retire el proyecto, como una muestra de que desde el gobierno se tiene una voluntad de no engañarlos, de no tomarlos de nuevo como conejillos. Sí, yo podría perfectamente servir y entiendo que, por ejemplo, el ministro de Trabajo es un excelente canal. El ministro de Trabajo es un hombre... El ministro de Trabajo lo que hizo fue engañar a Danilo. Yo no creo. Bueno. Porque Winston es una persona muy consecuente y lo conocí, que inició sus primeros pasos políticos justamente en la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios y luego se reclutó en el PLD. Tiene muchos años vinculado al PLD. Nació en Santiago, pero no de Santiago. Bueno, yo recuerdo cuando salió a estudiar, es de mi barrio, de Bellavista. O sea, cuando salió a estudiar a la Universidad Autónoma, él y su hermano Henry Santos. Y cuando la crisis en la que salió Rafael Albuquerque, yo recuerdo que era circulista y él pasó a ser secretario general, luego me hice miembro y pasó a ser activista nacional. Sí, tiene una relación histórica con el partido y con el hoy presidente Danilo Medina, porque incluso emprendieron trabajos conjuntos en la parte de desarrollo y de formación de la organización. Y tiene que ser una persona identificada naturalmente con los derechos de los trabajadores. Tiene una visión que los trabajadores no comparten. Quizás tenga que aclararse, pero siempre él va a defender a los trabajadores. En esta discusión donde se está hablando de la cesantía versus el seguro de riesgos laborales o un seguro de desempleo, ¿en qué lado te sitúas? No, mira, yo no conozco la singularidad del proyecto, soy honesta. Sin embargo, el hecho de que el sector laboral tenga algún tipo de cuestionamiento nos dice que hay que ver con bastante cuidado, porque están percibiendo que pueden estar perdiendo derechos. Yo no estoy afirmando, porque no afirmo nada, absolutamente nada que yo no conozca y que no tenga las observaciones, los análisis técnicos de rigor. Yo entiendo que cualquier decisión es fundamentalmente política, pero debe conseguir los consensos técnicos y de los actores involucrados en el proceso productivo. Mira, Valentín. Es decir, no se puede menoscabar la opinión de los empleadores, pero mucho menos el segmento más débil, que es el que debe proteger con mayor vehemencia el Estado, que son los trabajadores. Valentín, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que, siendo Danilo lo que ha sido históricamente, el discurso que él esbozó en la Cámara, en la Asamblea Nacional el pasado 27, tomó como bandera que ese día estaba depositando dos proyectos de ley, la modificación al código y la modificación a la 8701, y dijo que estaban consensuados. Yo me paré en la carretera a aplaudir, yo iba manejando para Santiago y me paré a aplaudirlo. Me agarró un AME y me puso una multa. Perfecto. Pues yo creí que estaba diciendo, pero resulta que los trabajadores dijeron, no, eso no fue consensuado, a nosotros no nos llamaron, y peor todavía,
Él ha dicho que los empleadores, la clase empresarial está de acuerdo, y ahora los empleadores también se están echando para atrás, dicen que ellos desconocían de esa modificación. Lo que hay que seguir es Entonces, ampliando los espacios de discusión y deliberación. No, porque el Congreso puede hacer esa labor de arbitraje. Una de las funciones del Congreso en la contemporaneidad va más allá de las 3 clásicas funciones que se le asignan. También está la función de arbitraje, y eso no lo digo yo, lo dicen autoridades. Por ejemplo, hay un expresidente del Congreso, de la Cámara de Representantes de Canadá, que escribió un texto sobre la democracia en América Latina, y habla del rol de los poderes legislativos, y dice que uno de los roles del poder legislativo moderno es justamente el de arbitrar. Nosotros debemos que habilitar los espacios amplios de discusión que haga que esos sectores se sientan incluidos en la discusión, y los ajustes que haya que hacer, hacerlo en beneficio de la paz de la relación obrero-patronal. En ese sentido, ese James Thurber se llama el autor de ese texto. Es un texto en inglés, que lo que yo he subrayado bastante. Siento que sí, que ciertamente hay una labor de arbitraje. Cuando yo voy a Navarrete o el Licey, porque hay un conflicto, o cuando fuimos a una comisión, no sé si te acuerdas, siendo yo presidente de la Cámara de Diputados, que había una disputa muy seria en Montellano y designamos una comisión pluripartidaria, fue arbitrar un proceso, que es parte de ese proceso de representación que también tienen como responsabilidad los congresistas. De forma tal que en esa labor de representación, el Congreso debe mirar con unos lentes muy claros y abrir los espacios de discusión, de diálogo, para que cualquier decisión sea sobre la base del más amplio nivel de consenso social, político y técnico. Senador, usted es un gran abogado, tiene mucha experiencia legislativa, de dirección de Estado. La verdad es que se están dando una serie de situaciones. Yo diría que hasta pudieran poner en riesgo, si se salen de control en algún momento, hasta la propia gobernabilidad o credibilidad de las altas cortes. El PRD ha pedido un juicio político a los jueces del Tribunal Superior Electoral por una sentencia reciente. ¿Qué opinión le merece? No lo ha pedido. Ha dicho que analizará la posibilidad los diputados. Mira, los diputados tienen perfecto derecho de formular una propuesta en esa dirección. Claro. Es una potestad que está establecida en la Constitución. Naturalmente, para ello se precisa una mayoría muy calificada, de 3/4 partes, no de 2/3 partes en el caso de estos órganos de designación por un periodo determinado. No significa que vaya a prosperar. El juicio político en toda parte del mundo es un mecanismo, una herramienta de control que se utiliza como una vía muy de excepción. Es decir, regularizar, hacer muy regular el proceso de un juicio político podría generar serias tensiones en el proceso institucional. Por eso se establece una mayoría calificada para garantizar que la decisión de procesar a un servidor público electo designado por un periodo determinado sea por una falta grave, por una inconducta tal, por una ilegalidad tal, que la magnitud del mismo estremezca a la sociedad. Sí, pero Valentín, pero el solo hecho de que se intente, aunque no se consiga la mayoría, se está ejerciendo una labor de control, porque es un emplazamiento a la ciudadanía, al electorado, de que esos funcionarios han actuado de una forma que ese segmento de la clase política representada y electa democráticamente en el Congreso Nacional entiende que es merecedor, porque han incurrido en una inconducta. En ese sentido, yo no veo mal, al contrario. Debe intentarse con más regularidad. Yo particularmente entiendo que siempre... La única vez que se ha hecho fue una iniciativa nuestra. Sí, fueron dos. La comisión... fueron a 2 alcaldes y también se hizo a la Cámara de Cuentas. Esa parte la entendemos del control. Paréntesis, perdón. Sin embargo, hoy el PRM solicitó interpelación, que se incluya en la orden del día de la Cámara de Diputados, interpelación al procurador, y el presidente de la Cámara levantó la sesión. Dicen los PRMistas que lo hizo aún teniendo el PLD de mayoría, para sabotear eso. Y cuando han intentado, han planteado otras situaciones, ha habido dificultades con eso. Ya, el solo hecho del planteamiento es, como digo, un emplazamiento. Manuel Aragón, un experto español
que a mi juicio es de los constitucionalistas más sólidos en el tema del control político que debe ejercer el Poder Legislativo, el Parlamento sostiene que aunque no prospere una iniciativa, el hecho de plantearse es ya un emplazamiento, es ya un cuestionamiento. Claro. Y eso solo lo permite la democracia, claro, porque la dictadura, quien discrepa, tiene tres caminos, la prisión, el exilio o la muerte. Valentín, pero hay lo siguiente, y yo lo planteé en un tuit. Yo no conozco la singularidad. Ahora, cuando yo era presidente y planteaban eso, yo le daba la oportunidad que escuchara y lo enviaba a una comisión. Por eso progresó el caso del juicio político. Porque yo creía en eso y creo en eso. Hay un tema. Y fui de los que propuse ampliar la potestad del Congreso, reducir las mayorías que eran exageradas en la Constitución del 66, y creo que fallamos en algo, patrón, usted y yo, y todos los demócratas que creíamos en darle más potestad, y es que en el caso de la interpelación, porque la interpelación por sí mismo es un llamado. Como una invitación. Ahora, el voto de censura sí necesita 2/3 partes. Yo estimo que en una eventual reforma constitucional, como este país es el país de las reformas, sí, resulta que debemos establecer en algún momento que un 25% o un 33%, es decir, una minoría del 33% pueda formular exitosamente una interpelación. Ahora, para sancionar, para dar el voto de censura y reclamarle al presidente que destituya al funcionario, ya se precise de 2/3 partes. Yo lo que entiendo que esto es otra cosa. Pero otra cosa, porque hay conflictos en un partido que es el PRD, el Partido de los Conflictos. Aunque Ángel diga que este es el nuevo PRD. Ese es el viejo PRD. Y lo han heredado ustedes que están matando en el PLD. Pero no entendemos el final. Bien. Oye, una cosa. Hay unos conflictos, el asunto va al Constitucional, vuelve al Tribunal Superior Electoral, dan una decisión y la primera reacción de los diputados es juicio político. Eso es un chantaje. Probablemente sea precipitado, pero no creo que sea. Creo que es una manipulación de la comunicación. Yo no creo que sea. Probablemente sea precipitado, pero siempre es un derecho de cualquier legislador. Si yo hubiese sido diputado, tuviera formalizado eso. ¿Con qué un derecho estamos de acuerdo? Valentín, óyeme lo que te voy a pedir. La culpa pero eso podría traer una situación. Si yo hubiese sido legislador, si yo hubiese sido legislador, a mí me cobraron una decisión. Si yo hubiese sido legislador, hoy en el Congreso estuviera la iniciativa. Valentín. Y Valentín lo sabe. La independencia judicial. No, y por eso no lo soy. Porque tampoco te hubiese aguantado a ti que digas que es un chantaje. Porque vengo y te pongo en tu puesto aquí. Lo que pasa con el PRD, en el PRD no se atreven a venir. Pero hubiese dicho tú eso, yo soy un diputado, vengo y te pongo en tu puesto. Venga, Valentín, en el tema que te plantea Elizabeth, para mí es sumamente importante. Y tú lo sabes porque tú y yo, a pesar de estar en fuerzas políticas diferentes, fuimos coincidentes. Y yo respeté de ti el liderazgo que asumiste, la tarea que asumiste en la construcción de la Constitución del año 2010, como vicepresidente de esa asamblea, en muchas ocasiones en rol de presidente. Valentín, la ley de participación ciudadana, es una tarea pendiente que habilita los espacios para la consulta a la gente, que es un elemento fundamental de la vida en democracia hoy día. Nosotros hemos aprobado en dos ocasiones. No han aprobado nada. En el Senado eso está patinando. Y Reinaldo Pared lo echa para atrás y lo aprueban. La comisión lo presenta y se muere. Lo hemos aprobado 2 veces. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha muerto? Bueno, probablemente necesite mayor tipo de discusión en la Cámara de Diputados, pero por eso somos un sistema bicameral. Y por ello yo siempre he defendido un sistema unicameral. Yo estoy de acuerdo. Entonces, yo entiendo, incluso el senador Félix Bautista ha sido un abanderado de este proyecto. Yo he estado en la comisión cuando se ha discutido, se han fusionado distintos proyectos y entiendo que es válida su preocupación desde la opinión pública de que hay que culminar con la aprobación de este y todas las normativas que tiendan a fortalecer la participación ciudadana, porque eso consolida la democracia. Senador Valentín, hay un debate ahora en los partidos políticos y en la sociedad dominicana, los medios de comunicación sobre todo, con el tema del arrastre. La Constitución tiene una tipificación y una especificación de lo que es el voto popular, el voto directo.
Pero ¿qué pasa? Que la ley de partido político, al parecer, cuando ustedes estaban dándole los toques finales, se le fue... La ley de régimen electoral. La ley 3318, correcto, senador. No, Entonces, la 15-19. 15-19. Correcto. La 33 la de partido. La de partido, la que fue la primera que se votó. Exacto. Esa ley establece 4 renglones de elección. Siempre ha habido 4 renglones. No, porque aunque la ley no lo mencione, siempre ha habido 4 renglones. en la práctica, pero aquí lo define, aquí está definido. Aquí están definidos y delimitados. Incluso habla de las circunscripciones. Usted puede buscarme la ley. Hables de la sumatoria, claro. Cristian, tú tienes esa ley ahí. Búscala, por favor, que tú estás equipado como un buen... No sigue entonces, ¿cuál de los 102? ¿cuál es la posición? ¿El 92? El 92. No, el 92. No, yo quiero que tú busques el 267. De la ley. De la ley. Sí, yo se lo he dicho varias veces que lo busque, pero no lo quiere buscar. Parece que a él se le Hay vota una los números de interpretación de que 104. hay una contradicción, Hasta el 92. y de hecho lo hay, entre el numeral 4 de la 1519 del artículo 160, Del 92. del artículo 92 No, el numeral 4 del 104. del 104 de la ley 15 ¿verdad? ¿verdad? Entonces, Sí, pero la número 4 del Constitución 104. Un segundito. la Constitución establece una cosa y ella establece otra. ¿Qué piensa el senador Valentín? Primero, ¿está de acuerdo con el arrastre o que se elimine? Y segundo, que esa ley vuelva al Congreso para que sea rectificada y Modificada. puesta en contexto con la Constitución dominicana. Mira, yo entiendo que no hay ninguna contradicción con la Constitución, con ninguna de las dos modalidades. Vamos a ver. Porque desde la Constitución del 62, del 66, del 78, con la que se han electo todos los diputados y senadores, ha sido un texto más o menos similar. Las Desde el voto directo. te plantea el voto directo. Claro. Todas las constituciones te han hablado del voto directo. Entonces, si siempre ha sido así, y ha habido una boleta, el arrastre se daba cuando eran elecciones en una sola boleta, tú marcabas a Balaguer y con ellos te llevaba una gran cantidad de diputados y senadores. Tú planteabas a Juan Bosch o al PLD y te llevaba Camejo de senador, como sucedió en el 90. A partir del año 1998, las elecciones fueron separadas. Pero aún después, no del 94, 94 después en el 94 se partió en el 96, se separaron se separaron las boletas. Una cosa el presidente, una cosa... Y se separaron en el tiempo. Claro, y recuerde que perdió el PRD y ganó en Monteplata Ramón Albuquerque. Es decir, el arrastre se superó con la separación de las boletas en el orden provincial, en el orden municipal y en el orden presidencial. Ahora bien, Pero en el caso, que no hay voto directo en el caso, ese caso. sí, todavía. Eso es lo que es lo que estoy planteando. Claro, persiste Ahora, todavía. si cuando se planteaba el voto directo, el voto preferencial consagrado en una resolución primero y luego en la ley, en una ley del año 2013, creo que la 57 o 157 del año 2013, que mantiene 58. Vigencia, señala que tú votando por el partido, por el diputado, por el senador o por el recuadro, hace una consolidación que determina la cantidad de escaños en cada demarcación. Obligatorio. Es por ello, por ejemplo, que nosotros tenemos diputados en Santiago que tienen menos votos que el PRD o de Alianza País. Sí. ¿Por qué? Porque Alianza País, por ejemplo, en San Francisco, una gente del PQDC sacó más votos, pero no le alcanzó para ganar un escaño. El coeficiente para ganar un para escaño. Que su partido ganara para que un su escaño. partido ganara un escaño. Entonces, el PLD, por ejemplo, puede tener en un lugar donde la boleta congresional, en el caso, por ejemplo, de la demarcación 2, de donde yo siempre he sido diputado y he dirigido prácticamente durante un par de décadas. ¿Qué sucedió? Que el diputado que obtuvo más votos fue Demóstenes, 10.000 votos. ¿Pero qué pasó? Que nosotros sacamos un 67% de los votos. En Jánico sacamos un 73%, en Sabanico, un 72%. En otro lugar un 75%. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Que diputados como Aride con 6.000 votos no fueran diputados. Y un diputado con 1.000 votos ganó. Como mi hermano Matos. Con sí, 1.000 votos ganó. Lo mismo pasa con otros diputados. Arrastró el partido. Pues Claro. el partido Y o la ahí se boleta quiebra congresional. la boleta. Porque recuerde también No se quiebra. que, Claro, se quiebra. que se Porque el que más sacó no tiene derecho a representar. no es a verdad esos que se electores, quiebra, se quiebra. porque las elecciones Eso no son de también asuntos son, Se quiebra. las elecciones Mira, en cualquier hablando parte todo, del mundo pero están representadas por partido, Elizabeth. Sí, No nos vengamos con claro, eso. claro La democracia que es por chilena, partido. la uruguaya, Sí, es por la italiana, partido, pero la el- francesa, La rusa, pero el la alemana. elector- es por partidos. Pero el elector tiene que poder elegir a quién quiere
quiera, no mediante arrastre. Pero está bien. Ni que el partido saque el más elector escaños. lo Esa es la parte el filosófica. elector lo está Entonces, haciendo. hay una minoría que no está siendo representada. ¿Dónde se dan la las minoría. Claro. ¿Dónde que se dan? Espérate, Valentín. No. El esos problema son es casos por ese excepcionales. tema pone en No, peligro la mayoría. Elizabeth, lo que yo quiero sostener es que no es verdad que es el diputado que arrastra al senador. Se puede dar la situación Y al inverso donde la también. cantidad de votos de los diputados arrastre. Pero ¿quién determinó que el que votó por un diputado también no marcó por el senador? Dígame, ¿cómo usted lo determina? Ahora, yo sí se puede establecer, sí se puede establecer la cantidad de votos que no. Usted suma todos los diputados y te da cuenta cuánto sacó el candidato o la boleta. Ahora, cuando usted elimina a los diputados, usted dice, ¿y cuánto de esos, cuánto de esos que marcaron por la diputada Magda Rodríguez no simpatizan por Valentín y también marcaron a Valentín? ¿Cuántos por los que votaron por Víctor Fadul, que ha sido de mayor votación de la historia de Santiago, no marcaron también por un 20, un 30, un 40% por acá? Porque recuérdate que Víctor Fadul decía, marque por el senador de preferencia y marque por Víctor Fadul. Y como quiera fue el más votado. Sí. Es decir, que no es verdad que hay un escamoteo de la democracia. Aquí hay mucha gente que vive haciendo juicio, desconociendo absolutamente la materia electoral. La materia electoral. En consecuencia, yo le digo, mire, en el caso mío, participo y participaré en el próximo torneo electoral como precandidato y como candidato si gano a la interna de mi partido o en el sistema que establezca el partido. Óigame bien, yo le digo que participaría con cerrada, con boleta separada o con boleta unificada. Ahora bien, con la fragmentación de este país y de los partidos políticos, si entendemos que los partidos políticos ciertamente son instituciones clave de la democracia, seguir incrementando el nivel de confrontación. Quien inventó el voto preferencial, Tiso Mejía Fiscal, fue víctima de ese invento solemne. Ese voto preferencial lo que ha venido es a incrementar los conflictos interpartidarios. El diputado de una demarcación es más enemigo desde su partido, desde su sigla. Eso no pasa en Europa, porque en Europa usted le ponen una lista y usted votó por esa lista y por esa ideología. Y usted vota en Uruguay por una lista y por una ideología. Y usted vota en Noruega y en Suecia, que son los países con mayor calidad de democracia. Y nosotros vivimos inventándonos que es más democrático una cosa que la otra. Hay países cuyas democracias son sumamente sólidas y lo que hay es una comisión de elección de las candidaturas. Y por eso Uribe es candidato y por eso Petro es senador. No, vaya modelo español ahora mismo. Te los hacen por un dedo por la jefatura del partido. Y ahí no hay violación a la democracia. Fue el PLD que hizo eso. Sí, pero está bien, no, el PLD lo hizo porque la sociedad ha venido demandando. El voto preferencial nunca he votado. Mire, hermano, yo fui diputado 2 veces por voto preferencial y uno por lista. Y en las 2 veces yo he votado. No, el voto preferencial. Ah, no, esa otra. La implementación es del 97. Vamos a la pausa y regresamos de una vez con Valentín. Porque yo quiero conocer qué pasó en Santiago en ese acto. Santiago, usted lo vio, no sé. Yo quiero saber qué pasó. Yo no sé qué es lo que tú quieres.